y estoy en este programa, Madres hasta la madre de ser madres, en el que nuestro pilar para la comunicación y como herramienta es el eneagrama. En uno de los programas, que ya lo realizamos hace tiempo, hablábamos de los miedos en las etapas de la vida y cómo afectaba este miedo en la paternidad. Y hoy vamos a hablar de los miedos constitutivos y de los miedos que cada una de las esencias manejan y cómo desde ahí nos podemos autogestionar o autosabotear cuando estamos siendo padres. Acuérdense que esto nosotros dijimos que es muy importante la paternidad consciente, el hacernos conscientes de quiénes somos para poder ver cómo lo estamos haciendo. Y también conocer la esencia del niño una vez que se pueda, porque cuando son muy chiquititos es complejo identificarlos a través de un test. Sin embargo, hay otras herramientas. Es muy importante, ¿no? Ver a quién le estoy hablando y a quién me estoy dirigiendo para que de esa forma yo pueda tener una paternidad que sea pues mucho más amorosa, mucho más consciente y una crianza mucho más linda, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos perfectamente que son 9 esencias, ¿sí? Que el 9 es el pacificador, el 1 es el realizador, 2 servidor, 3 realizador, 4 creador, 5 observador, 6 colaborador, 7 animador y 8 luchador. ¿Qué sucede? El 8, el 9 y el 1, su miedo constitutivo, el miedo con el que llegan a este mundo, es miedo a no poder. ¿A no poder con qué? Pues a no poder con una situación, a no poder resolver la vida, a quedarse atrapados, ¿no?, en sus creencias y en situaciones y no poder avanzar. Miedo a no poder en lo general. El 2, el 3 y el 4 manejan muchísimo el miedo al rechazo, el miedo al rechazo. Eso es muy importante tenerlo claro, porque si yo sé que uno de mis miedos constitutivos es al rechazo, pues voy a procurar no ponerme mi máscara, sino mostrarme como realmente soy, mucho más auténtico y evitar el miedo a que me rechacen, ¿sí? Esos son el 2, el 3 y el 4, miedo al rechazo. El 5, el 6 y el 7 manejan el miedo a la realidad. Entonces, por ejemplo, estas personas son como muy evidentes, ¿no? Es muy evidente. Sobre todo para mí se me hace muy evidente el 6, que es el colaborador, porque de verdad que le tiene mucho miedo a manejar o mucho miedo a enfrentar situaciones. Por eso es que el 5, que es el observador, se aísla muchísimo porque tienen miedo a enfrentar la realidad. La realidad per se les da miedo. Entonces prefieren el aislamiento o prefieren la cero comunicación, ¿sí? ¿Cómo es que el 7, que es el animador, manifiesta su miedo? Pues como con mucha alegría y mucha algarabía para que no se le note que tiene miedo. Y la mayor parte de las veces recordemos que esto es muy a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en realidad no es que yo me esté dando cuenta. Requiero de mucho autoconocimiento, de muchas herramientas en mi cajita de herramientas para poder autogestionarme y darme cuenta de mi miedo constitutivo, conocerlo y evitarlo o simplemente atravesarlo. Ujú. Ya una vez que yo me hago consciente, por ejemplo, en mi caso, que soy el pacificador, pues yo decía, ¿por qué de pronto que pues como que me gusta esta idea de estar en la tablita de salvación y no hacer nada? Pues precisamente porque el pacificador tiene tendencia, cuando esté en la sombra, a irse a la pereza. Entonces, eso nos genera, pues que como yo no me quiero lanzar, no quiero tomar la responsabilidad de algún proyecto, tengo miedo a no poder, pues entonces me quedo en esta zona de confort, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el beneficio de conocer estos miedos a la hora de la crianza? Pues que yo en algún momento, si tengo hijos adolescentes y soy un 5 o soy un 6 o incluso puede ser un 7, que tengo miedo a la realidad, pues me va a dar como un poco o mucho temor dejar que se lleven el coche, que salgan de antro, todo ese tipo de cosas. Si yo ya conozco que tengo ese miedo, pues lo puedo gestionar, ¿sí? Porque la realidad es que los hijos van a salir y van a ir al antro, ¿ok?
Entonces, también manejamos los miedos circunstanciales, que eso tiene que ver un poquito con varios programas anteriores en los que hablábamos de los miedos en las etapas de la vida. ¿Qué sucede? Mi miedo circunstancial es, según mi septenio, recordemos que vamos de los 0 a los 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28. Si yo ya soy padre, por ejemplo, en mi septenio de los 25 a los 28, tengo que revisar cuál es el miedo circunstancial que se está presentando en este momento para ver desde dónde estoy haciendo la gestión de mi paternidad, ¿sí? Y una vez que lo encuentro, pues me puede ser como bastante sencillo el darme cuenta cómo la estoy regando y cómo la puedo arreglar, ¿sí? Entonces son los miedos constitutivos y los miedos circunstanciales. ¿Qué sucede con las actitudes de las esencias en el enneagrama? El 9, que es el pacificador, tiene la tendencia a dejar de hacer, simplemente no pasa la acción. Esa era yo, ¿ok? El 1, que es el organizador, lo que hace es que se le va generando como una adicción al control, ¿sí? Y entonces quiere controlar todo, porque acuérdense que el 1 es una esencia que está como muy vinculada con el deber ser. Entonces, cuando esté en la sombra, pues se vuelve como hiper controlador. ¿Qué sucede con la siguiente esencia, que es el servidor? El servidor va a tener tendencia a voltearse en los otros y dejarse de voltear a ver él o ella misma. Y entonces siempre está resolviendo situaciones para los otros y no resuelve su propia vida. Esa es una tendencia de codependencia o de apego que se genera muchísimo en la esencia 2, que es el servidor. Yo en mi caso, hablo por mí, soy un 9 que tiene un alto 2, ¿sí? Soy una persona que tiende a generar dependencias. El tres que está tan vinculado, que es el realizador y está tan vinculado con esta capacidad de acción, ese sí no tiene pereza, ese sí tiene impulso de ir hacia adelante, lo que le sucede es que se vuelve como muy adicto al éxito y a esta parte de lograr. Entonces, imagínense un padre, para llevarlo hacia esa área, un padre con esencia 3 que tiene un hijo con esencia 4. Eso creo que lo mencionamos en la clase pasada. El niño 4 pues es como muy sensible, como muy artístico, y el padre 3 pues es como muy orientado a la acción y se mide por los éxitos que va teniendo en la vida, ¿no? Entonces, muy probablemente ese padre, si no se conoce bien y no sabe de qué va la esencia de su hijo, pues lo va como a presionar muchísimo a este chico, porque el padre quiere llegar al éxito y el 4 lo que menos le interesa, ¿no? Es eso. Entonces, por eso es que es muy importante es conocernos a través de estas herramientas de autoconocimiento. ¿Qué sucede con el chico 4? Recordemos que ellos son como muy creativos, como muy originales, les gusta ser como muy únicos. Entonces ellos lo que sucede es que generan como una dependencia de ellos mismos, ¿sí? Y les cuesta mucho trabajo salir de esa espiral descendente. El 5, que es el observador, que es una persona que tiene mucha tendencia a la intelectualidad y la mayor parte de las veces al aislamiento cuando no se conoce, cuando no ha mirado sus luces y sus sombras, lo que hace es que se vuelve como muy dependiente de la soledad. Literal, es una persona que la sociedad y todo el tema de socialización le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, imagínense un padre, también se me ocurre 3, realizador, carismático, orientado al éxito, con un hijo que tiene la tendencia a tener muchos espacios de lectura, le gusta la meditación, le gusta estar solito, no tiene muchos amigos en el cole. Eso también puede ahí como generar un hilo de tensión. Muy importante nuevamente conocernos y conocer la esencia de nuestros hijos, ¿sí? El 6, que es el colaborador,
por lo general, el 6 tiene como mucha dependencia de su propia familia. Así como el 2 genera una dependencia a los otros, el 6 genera una dependencia a su propia familia. Ujú. Entonces, si esto lo juntamos con que tiene miedo a la realidad, pues imagínense dónde vamos a parar si una persona con esencia 6 que tiene miedo a la realidad se vuelve dependiente de los suyos, o sea, su familia nuclear, madre, padre, hijos, ¿sí? Pues entonces ahí igual, ¿no? Hacemos una espiral únicamente de estar como cuidando, que es lo que están haciendo los chicos, y se cuarta muchísimo la libertad, ¿ok? Así que mucho ojo. El 7, el siete que tiene tanta algarabía, tanta alegría, lo que le pasa al 7 es que genera una adicción con el placer. Entonces, si no se mide bien y dependiendo de la edad que tiene, pues puede generar una dependencia a adicciones, ¿sí? Porque es altamente adicto al placer. Entonces puede caer también como en estos temas de gula, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante, ya sea que yo sea padre o madre 7 o tenga un hijo o hija con esencia 7, ¿sí? Si esto nosotros lo detectamos desde que los chicos son muy jóvenes, son muy niños, pues ahí nosotros podemos ir sabiendo y decir, bueno, mi hijo es una esencia 7 y yo lo veo que esto le causa frustración y yo ya lo veo como muy dependiente de esto o de este amiguito o de esta situación y de ahí yo puedo estar listo para cuando entran en este septenio de 14-21 y estar preparado. ¿Sí? De eso se trata, que ustedes aquí vayan teniendo herramientas que en algún momento nos puedan contactar para que puedan hacer su enneagrama y pues tengan mucho más elementos para esta crianza, ¿no? Que aparte hoy en día está bastante complejo. ¿Qué sucede con el luchador? El luchador, que por lo general es una persona también orientada al éxito y a lograr muchas cosas, porque es una persona con muchísima fuerza. Recordemos que su miedo constitutivo es el miedo a no poder. Entonces va a, como que si tiene visto ese miedo, va a tomarlo, lo va a dejar de lado y va a seguir adelante. Y si no lo tiene visto, se va a convertir en una persona mm, prepotente, ¿sí? Que atropella, que invade con tal de lograr sus objetivos. Ujú. ¿Qué le genera esto? Que se vuelve adicto al poder, ¿sí? Entonces, esto, habiendo dicho esto, esta es la importancia de conocer cuáles son los miedos que podemos tener circunstancialmente en la vida. Ya después abriremos un espacio en el que hablaremos de cada septenio y cómo se nos va manifestando y a qué le tenemos miedo, para que ustedes mismos puedan hacer una autogestión y una autoobservación y decir, yo estoy ahí, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en un programa más de Madres hasta la Madre de Ser Madres. Muchísimas gracias. Namaste.